Pues, buenas tardes, bienvenidos todos y todas al Ateneo de Jerez. Agradecer la asistencia y con esta conferencia, el acoso escolar, bueno, pues prácticamente se inaugura una nueva sección en el Ateneo de Jerez, la sección de Ciencias de la Salud. La sección de Ciencias de la Salud, entre los objetivos de esta sesión está la difusión y la promoción de la cultura desde el ámbito de la salud en todas sus vertientes. Salud física, psíquica. También desarrollar iniciativas desde el Ateneo que promuevan la salud y el bienestar de la comunidad en general. Tratar aspectos con la salud, relacionados con la salud, que puedan interesar a los ateneístas y ciudadanos en general. Compartir con los ateneístas y el público en general los conocimientos para la prevención de enfermedades. Dar a conocer a los ateneístas y ciudadanos, asociaciones e instituciones que realizan una labor de forma altruista, Médicos Sin Fronteras, SILOE, Derecho a Morir Dignamente, Alzheimer, etc. Desde las ciencias de la salud, trabajar también el área de la psicología como una ciencia que trata el estudio y el análisis de la conducta de los procesos mentales de los individuos y de grupos humanos en distintas situaciones cuyo campo de estudio abarca todos los aspectos de la experiencia humana. Precisamente vamos a inaugurar esta sección con la conferencia de esta noche, el acoso escolar. No voy a hablar sobre el acoso escolar porque ya tenemos aquí a nuestra experta y bueno, ella es Carmen Campos. Ella es ateneísta, forma parte del grupo de la sección está compuesta por dos psicoanalistas psiquiatras, tres facultativos, 3 médicos y un enfermero, ateneístas. Carmen Campos Bernal es psicóloga clínica, psicoanalista, funcionaria de la Junta de Andalucía en excedencia, voluntaria del SAS, psicóloga colegiada, miembro de la Escuela Lacasiana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial Psicoanálisis, presidenta de la Asociación de Escucha a Menores en Dificultad y coordinadora del Grupo de Investigación del Niño y el Adolescente en el Discurso Psicoanalítico, nueva red del CEREDA. La experiencia laboral de Carmen es psicóloga en prácticas en la Diputación Provincial de Cádiz de 1985 a 1988, funcionaria interina en la Diputación Provincial desde 1988 a 1989 como psicóloga, funcionaria propietaria de la Diputación Provincial de Cádiz desde 89 y 90 en categoría de psicóloga, en el Servicio Andaluz de Salud, equipo de salud mental de Jerez del 90 al 2000, y está en excedencia voluntaria desde el 2000 hasta la actualidad. Psicóloga clínica, psicoanalista en práctica privada desde 1989, con consultas en Jerez, Sevilla, Ceuta y trabajo de voluntariado, como ya he dicho, en la Asociación de Escucha a Menores en Dificultad. Es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección de Psicología, de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de Sevilla, con el título oficial de psicóloga especialista en psicología clínica, desde marzo del 2004. Bueno, como he dicho, no voy a explicar yo, no voy a hacer una introducción sobre el acoso escolar. Todo el mundo sabe lo que es, lo que nos preocupa en esta sociedad, en estos momentos actuales, y yo lo único que tengo es que agradecerle a Carmen, pues, bueno, el que dé esta conferencia, el que inicie el ciclo de la sección de Ciencia de la Salud y darle la palabra. ¿Claro? Eso es, sí, claro. Vale. Pues buenas tardes y agradecer también a Manolo Simanca. Más cerca, más cerquita. Más cerca. Agradecer a Manolo la oportunidad de estar aquí y también la iniciativa que él ha tenido de crear esta sección de Ciencias de la Salud dentro del Ateneo. Y agradecerles a ustedes también la presencia aquí a estas horas. Bueno, pretendo poder conversar con ustedes
sobre un tema complejo y doloroso y creciente en los últimos años. Yo les propongo que lo vayamos pensando y comentando a partir de varios vectores que voy a dar, porque esta conferencia la titulé Miradas desde el psicoanálisis sobre temas de actualidad, ¿no? Y específicamente el acoso escolar, porque justamente quiero dar la perspectiva del psicoanálisis, a lo mejor una perspectiva diferente a la que se puede dar desde educación o desde algunas instituciones, ¿no? Entonces, primero voy a tomar un vector que es entender el acoso escolar como un síntoma social. Desde mi punto de vista, como tal síntoma social, no deja de estar en serie con otras dinámicas de violencia a las que asistimos en otros ámbitos. Y podríamos decir que en esta vertiente de síntoma social hay aspectos que podemos analizar con respecto al momento histórico que vivimos y que lo escuchamos habitualmente en el decir de padres o de educadores, ¿no? O de medios de comunicación. Por ejemplo, no hay autoridad, no hay respeto, no hay límites. Yo pienso que para desentrañar estos dichos, el psicoanálisis nos ofrece valiosas herramientas y nos propone entender que estamos en una época donde ha caído la autoridad. Y esto es un real que tiene que ver con un cambio de modelo de una sociedad fundamentalmente patriarcal, donde la función de la ley del padre o sus derivados eran estructurales y tenidas en cuenta. Pero estamos pasando a un periodo donde lo que mueve el mundo ya ha dejado de ser nombrado de la misma manera que era nombrado antes y podemos decir que también ha sido sustituido por el objeto como un modo de satisfacción y como un modo de consumo. Y podemos decir que también depende del neocapitalismo salvaje, sin regulación, que pide más y más y ofrece más y más. Todo esto ha traído cambios en las conductas y en los sujetos, en los individuos, pero no se trata tampoco de ser nostálgicos de una época pasada, porque hay que saber que el mundo está en cambio y que lo que nos toca es explorar e inventar qué puede funcionar en este momento histórico como principio de autoridad. Me parece que este es un punto más que interesante para poder conversar. Volviendo al tema que les decía antes, de que hemos sustituido esa autoridad paterna por el objeto ofrecido al consumo de niños y jóvenes, podemos decir que uno de los objetos privilegiados es el móvil. Yo creo que en esto estarán todos de acuerdo conmigo. Ha sido un objeto que se ha convertido en la prolongación de nuestro cuerpo y de nosotros mismos. Y así vivimos en la actualidad, en esta era digital, acompañando siempre de la importancia creciente cada vez más de un objeto muy especial, que es el objeto mirada. Y esto ha introducido elementos nuevos en las relaciones: mirar o ser mirado. Todo esto lo voy introduciendo porque luego lo vamos a ir retomando y porque me parece que son elementos importantes para entender el acoso escolar desde el punto de vista del psicoanálisis. Podemos decir que en el acoso hay también elementos que no han estado sujetos a la variación de la época que vivimos y que son aspectos atemporales y de carácter universal, al menos hasta el presente. Por lo menos yo no conozco un ser humano que no tenga un componente de esto, y es la voluntad de dominio y de satisfacción, a veces cruel, que algunos encuentran en someter a otros a su capricho, porque los creen merecedores del odio por ser diferentes. Esto aparece también en otro tipo de violencia y en los fenómenos de racismo, por ejemplo. Nos vamos al segundo aspecto del acoso escolar. En este caso no como síntoma social, como he dicho antes, sino como un síntoma clínico, en el sentido que, al menos yo he aprendido en el psicoanálisis, que entendemos que en la vida de los niños y de las niñas y de los adolescentes se va produciendo un trabajo de construcción que es especialmente delicado en algunas etapas, y especialmente delicado en la etapa de transición, como es la pubertad y la adolescencia.
y que en este camino hay salidas a veces muy poco adecuadas en este trabajo de construcción y de transición de una etapa a otra, de la infancia a la pubertad y a la adolescencia. A veces no encuentran otra vía para afirmarse ni para relacionarse con sus iguales más sana que aquella en la que ellos piensan que los demás son merecedores de su agresividad. Y entonces estas conductas recaen sobre otros, ¿no? Este tema también es muy interesante para que lo podamos debatir, ¿no? Me voy a pasar a un último punto, porque había preparado una intervención muy larga con aspectos de algunas investigaciones, pero prefiero centrarme en lo puramente, digamos, que aporta el psicoanálisis, para que luego podamos, si hay preguntas o quieren retomar cualquier otro aspecto desde la vía de las investigaciones o la educación, pues lo podamos hacer. Pero me interesa especialmente señalar que esta perspectiva clínica, digamos, diferenciada de lo que puede ser el protocolo o el análisis de las conductas sobre ciertas actitudes en los jóvenes o en los niños, nos puede traer, creo yo, elementos diferenciales para pensar este acoso escolar tan complejo. En ese sentido, hay dos libros que a mí me han iluminado mucho y me han ayudado mucho, que me voy a permitir recomendarles. Uno se llama Bullying, una falsa salida para los adolescentes, y es de un colega, José Ramón Mubieto y colaboradores, que es profesor en la Universidad en Barcelona, y otro de un colega francés, Philippe Lacadep, que se llama El despertar y el exilio, enseñanza psicoanalítica sobre la adolescencia, publicado en España, en Barcelona también traducido, y que me parece que dan líneas muy importantes y muy interesantes para pensar este problema. Nos dicen que el adolescente, como les he comentado antes, está en un momento de transición en el que se opera una desconexión grande entre lo que ha sido hasta entonces su ser de niño, y tiene que construir un nuevo ser como hombre o como mujer. Es decir, está en una etapa de transición, de cambio, de duelo sobre su cuerpo, sobre su imagen, sobre su identidad, sobre sus identificaciones. Está a la espera de construirse. Y en esta etapa de construcción, el adolescente básicamente se afirma con las conductas. Yo creo que eso es algo que todo el que haya tenido un adolescente cerca puede saber, ¿no? Que básicamente el instrumento que utilizan es la conducta. En esta etapa de transición, la conducta entonces toma una dimensión muy importante, porque toma la dimensión de un acto que se puede presentar a veces como una tentativa de resolver una crisis de identidad, y que en algunas ocasiones empuja a lo que ellos, los dos autores que antes les he citado, nombran como la clínica del odio. A mí me parece que es una expresión muy brillante nombrarlo así, la clínica del odio, porque es verdad que lo podemos observar detrás de muchos fenómenos de violencia, y especialmente en el acoso, como también decíamos antes, como un síntoma social, no solamente en el acoso escolar, sino en el acoso, en la violencia en otros ámbitos. Este odio, desde la perspectiva del psicoanálisis, tiene que ver con algo muy particular, y es que en la existencia de cada uno de nosotros podemos decir que hay un lado oscuro, una mancha negra, lo podemos nombrar de distintas maneras, un algo siniestro que nosotros mismos a veces no sabemos nombrar, un real innombrable, indecible, insoportable. Y a esto de cada uno de nosotros, cada uno se acomoda más o menos bien. Cuando esa acomodación no está suficientemente lograda, el odio se desplaza hacia el otro. Lo dice Philippe Lacadep de una manera muy bonita, dice: se exilia el sujeto de su sentimiento de humanidad, ¿no? Cuando hay algo de esto insoportable, se cae en la inhumanidad. En el acoso escolar vemos este mecanismo. Lo insoportable se localiza en el otro al que le dirigimos o se le dirige la agresión. Estos autores que les he nombrado resaltan la importancia del efecto que el acoso tiene
tanto sobre el agresor, sobre la víctima, y no solo por la importancia objetiva del hecho en sí, es decir, no solo porque sea más o menos grave lo que el agresor ha hecho, sino por la lectura que cada uno, tanto el agresor como el que recibe la agresión, hace de ese traumatismo que se da, ya que implica que cada caso se va a envolver con una significación particular y con un modo de satisfacción particular. Es decir, la misma conducta agresiva puede ser leída de distinta manera por el chico que la hace y por el chico que la recibe, chico o chica. Entonces, analizar el efecto de acoso es, desde el punto de vista de la mirada del psicoanálisis, ver cómo puede ser elaborado o integrado o no integrado en la realidad de cada sujeto. Y esto es importante porque implica escuchar en el caso por caso y no solo observar, como he dicho antes, la gravedad del acto, ya que algunas conductas aparentemente menos graves pueden tener duras consecuencias a nivel psíquico. Es decir, que una injuria, simplemente un insulto, para alguien puede ser vivido mucho peor que un tortazo o otra conducta violenta. Esto es, desde mi punto de vista, lo que hace necesario una escucha diferente en estos casos y no solo un abordaje basado en la conducta, en la observación o en el protocolo. Estos autores realizan también un análisis de los elementos del acoso que yo les paso a resumir ahora porque me parece también que lo esquematizan muy bien. El acoso se desarrolla cuerpo a cuerpo. En el acoso, el cuerpo genera en el otro una falsa ilusión de dominio del cuerpo propio, es decir, golpear, agredir, invadir el cuerpo del otro da al que practica, digamos, esa conducta una falsa ilusión de dominio sobre su propio cuerpo, que hay que saber que en este momento, por ejemplo, de la pubertad o de la adolescencia, es un cuerpo que difícilmente a veces reconocen los adolescentes porque están en un momento de cambio. Un segundo punto sería que en el acoso actual se satisface la mirada, como les he anticipado antes. Y es un signo de la época que la violencia siempre se está desarrollando en un escenario, es como un teatro, digamos, y que exige visibilidad. De hecho, normalmente cuando se da esta figura del acosador, siempre hay otra gente que acompaña al acosador, o bien animándole, o bien grabando, o bien ausentándose de la escena para que eso se pueda producir, es decir, hay más papeles, ¿no?, en esta especie de puesta en escena, ¿no? Un tercer punto sería que esta lógica del acoso se da entre iguales en el sentido de grupo de iguales, pero no de iguales en el sentido a lo mejor de que hay una personalidad diferente en cada uno de los que ocupa los papeles, ¿no? Y es verdad que en este grupo de iguales pues se van a repartir distintos papeles, como he dicho antes, como si fuera una especie de escenificación, ¿no? Unos son testigos silenciosos, otro puede ser un coro que jalea, otro puede ser un móvil que graba, otro puede ser uno que difunde o comparte. Es decir, que está más allá del momento del acoso concreto, ¿no? Y por supuesto potenciado por todo esto, ¿no? Un cuarto punto es que esta conducta produce un llamado brutal a la autoridad y al límite. Se espera algo, se espera que se les ayude a tratar esta crueldad que implica, como ya he dicho antes, también al acosador, y esta crueldad que recibe la víctima o que comparte el testigo. Todos, y eso lo quiero dejar claro, todos son partícipes sufrientes en esto. Mantienen un pulso con la autoridad y, como decía al principio, hay que ver qué autoridad está a la altura de esto, de poder dar una respuesta a esto. Un quinto punto sería que en el acoso hay algo de la respuesta que algunos buscan a tener que construir, como he dicho antes, una identidad,
pero que no es cualquier identidad, porque estamos hablando de una etapa de transición donde hay una identidad que además es una identidad sexual. En la pubertad y en la adolescencia hay que posicionarse en este sentido. Y ahí aparecen muchas dificultades a veces con lo diferente. Se ve también en los perfiles, ¿no?, en los que se acosa a alguien por tener unos rasgos diferentes a nivel de la elección sexual, por ejemplo. Un sexto punto es que en la clínica del acoso escolar no se da un perfil único de agresor. A veces puede ser un agresor que ha sufrido violencia en el ámbito familiar o que ha sido acusado en la infancia, pero hay otros perfiles. Hay un rasgo muy interesante de un acosador de doble rostro que se puede manifestar como muy seductor en algunas esferas de su vida y a la vez ser un terrible maltratador. Un séptimo punto es que cada víctima de acoso es singular y cada caso es singular. Y una víctima puede ser elegida por cualquier rasgo. Puede ser un rasgo estético, puede ser un rasgo de carácter, puede ser una creencia, puede ser su orientación sexual, puede ser su raza o puede ser el azar. Un octavo punto que les quiero comentar es que en el acoso hay una evolución, hay como una graduación. Y se puede empezar y se puede ir desde un pequeño detalle, como puede ser una injuria, un insulto, y puede ir en un ritmo creciente y puede ir agravándose el problema. Como si de hecho el acoso produjera una atracción, una fascinación sobre el que lo hace. Entonces eso es muy importante a ser tenido en cuenta, porque a veces los primeros elementos de una persona que empieza a acosar no son tenidos en cuenta porque son solo valorados en función de la gravedad de la conducta. Entonces hay que saber que normalmente se va a ir produciendo una escalada. La clave para el tratamiento del acoso, según el psicoanálisis, como podrán imaginar después de lo que he dicho, está basada en una escucha en singular a cada caso. Se trataría pues de una escucha, bien como clínicos o bien como educadores, de lo singular de la víctima, no tanto de aquello que la colectiviza y que la va a situar dentro de una categoría social de víctima de acoso, porque entonces diluimos así lo más singular que esa persona tiene y también diluimos un poco su responsabilidad en poder abordar esto que le ha pasado. En ese sentido, desvictimizar a las víctimas tiene un primer aspecto muy importante como forma de devolverle su principal o su aspecto más importante de dignidad como persona, que es poderle ayudar a que esta experiencia traumática que ha podido tener sea integrada de alguna manera en su propio ser hablante, digamos, pueda hablar de esto y pueda de alguna manera separarse de las identificaciones y no seguir perdiendo, quedándose pegado a ser simplemente una víctima de acoso. Este es un trabajo, digamos, que desde el psicoanálisis proponemos, ¿no? Bueno, yo me voy a parar aquí porque este es el primer desarrollo que he hecho, tengo más cosas, pero como tampoco sé qué público tengo y qué quieren conversar, pues me gustaría escuchar un poco y si hay preguntas o hay experiencias o sugerencias para, en función de eso, retomar alguno de los aspectos que he dicho, profundizar o tomar otros diferentes, porque necesito la retroalimentación de la sala, porque los veo a todos muy atentos, pero no sé lo que están pensando. Entonces, como me lo planteo no como conferencia magistral, sino como conversación, me gustaría escuchar si alguien quiere preguntar, quiere hablar, quiere aportar. Y como digo, esto es un tema muy complejo que tiene muchas aristas y podemos ir viéndolo desde muchos lugares y bueno, a partir de las vertientes que yo le he dado y los puntos que yo les he dado, podemos conversar un poco y puedo seguir ampliando lo que les apetezca o lo que quieran saber. ¿Hay alguien que se anime? ¿Pregunta? Sí. En primer lugar, agradecer la iniciativa de la charla.
sobre este tema. Yo soy docente de hace un par de años Sí. y entonces quería hacer un comentario sobre lo que ha dicho usted. Actualmente en el instituto hay un protocolo, cuando hay un caso que se considera de bullying, ¿vale? Se abre un protocolo, pero tiene que ser, pero no siempre ocurre así, tiene que ser un caso que se considere grave. Yo creo que esto es importante porque usted ha comentado, y yo estoy de acuerdo con eso, de que es muy difícil medir la gravedad. Muchas veces cosas que pueden parecer institucionalmente poco graves pueden ser muy graves para la persona. Y a veces observamos como casos que nos parecen muy graves son pasados por alto y casos que curiosamente parecería que revisten menos gravedad, hablo de una perspectiva individual, por supuesto. Sin embargo, esos son los que suben a la palestra. Y suben a la palestra cuando hay un elemento de victimización. O sea, le estoy dando la razón en ese sentido, luego como un comentario. Y es verdad que muchas veces se observa cómo, si hay una victimización, se abre ya todo un campo, además, en el que es muy difícil plantear que esa persona, que ya aparece con la etiqueta de víctima, no se rodee rápidamente de una por ahí alrededor hecha por padres, profesores, que ya siempre tienen la norma de estar cuidando. Lo cual a mí me parece muy contraproducente, pero dentro de los ámbitos escolares parece que se ha convertido en algo cotidiano, ¿no? Hacer que la víctima tenga una gran muralla sin que en ningún momento esa persona comente nada, prácticamente ni siquiera hable, o por lo menos hay una responsabilidad de qué puede hacer esta persona, y ya esa etiqueta aparece muchas veces y se mantiene un año, incluso dos, a nivel interno del profesorado. A ver, el protocolo, tengo aquí exactamente la normativa, por si hay gente que no la conoce, ¿no? La orden del 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, ¿no? Que está publicado en el BOJA 132 del 7 de julio de 2011. Entonces, bueno, es muy extenso lo que hay en esa orden, que no hay solo que haya que atender a las conductas graves, ¿no? Yo lo que aportaba es que, a ver, la gravedad de la conducta es importante, yo no digo que no lo sea, pero desde el punto de vista al menos del psicoanálisis, es muy importante el efecto que la conducta tiene, tanto sobre el que ejecuta esa agresividad como sobre el que la recibe o sobre los que observan, ¿no? Y para eso hay que escuchar a los implicados en este tema, ¿no? Yo creo que ese es el primer punto que se puede hacer también en el centro docente, también se podría hacer, no tiene por qué ser específicamente un psicólogo clínico o un psicoanalista, quiero decir que, y bueno, yo creo que de hecho me consta por algunas experiencias que yo he escuchado de algunos docentes que algunos lo hacen, o sea que no es que se pueda, es que de hecho lo hacen, ¿no? Escuchar y valorar qué incidencia tiene eso sobre el que lo hace y sobre el que lo recibe y sobre los que colaboran, ¿no? Pero es verdad que ahí hay todo un tema también administrativo y de la dinámica de cada centro y de si conviene o no conviene que un centro quede marcado porque se haya activado el protocolo de acoso. O sea que son muchos factores los que intervienen, ¿no? No creo solo que sea la victimización de la persona que recibe el acoso. Hay muchas cosas, pero sí es verdad que, por ejemplo, yo estos días, la semana pasada, curiosamente, leía en La Voz del Sur, salía una noticia, no sé si ustedes han tenido ocasión de leerlo, porque venían reflejados dos casos de acoso, y en una los padres decían algo así como, no queremos llevar a nuestro hijo al psicólogo porque va a seguir siendo una víctima, ¿no? Entonces, a mí me parece eso un error, porque el psicólogo, al menos desde mi formación y desde mi perspectiva, no está para sellar tú eres una víctima, sino para trabajar el efecto que esa identificación, digamos, que le ha caído encima a la persona, porque no la ha buscado, le ha caído, pueda desplazarse o pueda hacer algo con eso para salirse de ese papel, digamos. Ya no sé si respondo o si... Creo que hay más palabras, sí. A ver, bueno, me gustaría también un poco en referencia a lo que estaba diciendo él,
que, bueno, cuando que realmente que para que el acoso se considere acoso, precisamente uno de los componentes importantes es que la persona que está siendo acosada se considere víctima, o sea, sienta que está siendo acosada. Si esa persona no se considera acosada, no hay acoso, realmente. O sea, el acoso consiste en la reiteración de un acto de agresión hacia esa persona y que esa persona se considere una víctima. Si ella no se considera víctima, no existe acoso. Pero a mí, respecto a lo que estabas diciendo antes, sí me surge una duda. Es lo que decías acerca del patriarcado. Eso no me ha quedado totalmente claro, porque, perdona que te tutees, que tutea a todo el mundo, perdona. Lo planteabas un poco como que ha sido un cambio, como que eso había propiciado en parte como la ruptura de algo, la ruptura como de una norma o de algo, y que eso haya propiciado en parte la agresión o la agresividad, y que por eso ahora el acoso era más, o yo lo entendía así al menos. No sé exactamente a qué te referías con eso. Si me lo puedes aclarar o explicar un poco, claro. Sí, bueno, no es que no haya normas, porque normas hay para regalar, ¿no? Quiero decir que las normas no han caído. Normas sigue habiendo para regular todo, por ejemplo, en esta orden, ¿no?, que citaba antes, y que regula ciertas normas para tener en cuenta para todo este tema del derecho de la familia a participar en el proceso educativo de sus hijos y promocionar la convivencia, el centro y demás. Pues hay muchísimas normas. Cuando desde el psicoanálisis hablamos de que ha caído la autoridad, nos estamos refiriendo a que en una determinada época lo que nosotros nombramos como la función paterna regulaba mucho los vínculos entre las personas y de alguna manera introducía algo del elemento simbólico, de una ley simbólica, digamos, que ayudaba a estructurar a la persona de alguna forma, ¿no? Lo estoy tratando de explicar con palabras que se entiendan. ¿Qué es lo que vemos desde el psicoanálisis? Vemos que esto llega a un momento que estalla. ¿Por qué? Pues porque deja de funcionar por múltiples razones, ¿no? Y se debilita lo simbólico, se debilita de alguna manera la transmisión que hay en el lenguaje de los elementos simbólicos, sea el padre, como físicamente el padre, o una función. No estoy hablando del padre en el sentido de una persona, sino la función paterna, ¿no?, lo que regula de alguna manera las relaciones. Padre o derivado del padre en una función. Se debilita esa función, que es meramente simbólica, y se eleva de alguna forma otra parte, digamos, de lo que estructura a la persona, que es el objeto. He dicho antes, se ha sustituido la ley de alguna manera por el objeto, ¿no?, y que tiene mucho que ver con el mercado, con el modelo de vida de consumo, de capitalismo y de producción de objetos de la ciencia, de la tecnología, y ese ofrecimiento tan salvaje, casi sin regulación, casi como una obligación de ten más y más y más y más. Eso, por algunas otras corrientes, digamos, de la psicología está nombrado de otra manera, ¿no?, como el niño emperador, el síndrome del emperador, ¿no?, el que lo quiere todo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuando he dicho antes que el acoso social se puede ver como un síntoma, el acoso escolar, perdón, se puede ver como un síntoma social, me estoy refiriendo a esto, que no brota como una flor en primavera, o sea, que hay todo un cultivo, digamos, social, ¿no?, y que propicia también ese cultivo social otras formas de violencia, no solo el acoso escolar. Es lo que he dicho antes. No sé si me he explicado bien, bueno, pero bueno, creo que lo he podido a lo mejor aclarar un poco más. Ahí, sí. ¿Yo? Sí. Perdón, estaba ahí. Lo que te quería preguntar, Carmen, es desde el conocer
desconocemos, la mayoría de las personas, cómo identificamos a la víctima de acoso casi perfectamente, tanto en el centro escolar como en casa. En el centro escolar se identifica también al agresor porque se le ve la actitud que tiene cuando está en el grupo. En casa, para los padres pueden identificar alguna connotación determinada en esos niños adolescentes que indique cierta inclinación a ser agresores. Esa sería una pregunta. Y la siguiente sería: ¿estamos peor en estos momentos que nunca por el tema de redes sociales y que eso de alguna manera se amplíe se amplíe desmesuradamente, o es un objeto en este momento social de interés porque es un valor que hemos incluido en nuestra sociedad actual, en nuestros comportamientos, valores? A ver, voy a empezar por lo último, Charo, porque si no se me va a olvidar. ¿Estamos peor ahora que nunca? Bueno, yo creo que, yo lo he dicho antes, no podemos ser nostálgicos del pasado tampoco, porque no podemos decir antes, ¿no? Porque además se escucha a veces, antes los hijos sí que obedecían, o antes sí que había autoridad, o antes. Bueno, yo creo que eso es que realmente da igual, porque vivimos ahora, que no sé. Entonces, lo que yo creo que sí es importante es saber que lo que vivimos ahora tiene unos desafíos y que probablemente no los vamos a resolver como de los de antes, por muy nostálgicos que seamos, por mucho que recordemos cómo vivíamos nuestra infancia, o cómo era la juventud, o qué teníamos o qué no teníamos. O sea, vivimos lo que vivimos. Para mí no es mejor ni peor ninguna época, es la realidad que le toca vivir a cada persona, ¿no? Pero sí es verdad que ahora el fenómeno de redes sociales hace, aparte de amplificar las cosas, por supuesto, y que se compartan, y que haya mucha gente que se puede convertir de pronto en partícipe de un acoso, por ejemplo, sin tomar mucha conciencia, igual que mucha gente joven sube cosas a la red y no es consciente de lo que está subiendo y que eso le puede traer consecuencias para su vida futura, ¿no? De alguna manera, a mí lo que me interesaba era remarcar que esta nueva era digital introduce, desde el punto de vista del psicoanálisis estoy hablando, porque era mi orientación, lo que yo hoy quería transmitir, introduce un objeto nuevo, que es el objeto mirada, y que está omnipresente. O sea, hay algo, ¿no?, en todas las personas que está muy por encima del elemento simbólico que hablábamos antes, de la palabra, de estructurarse con el lenguaje, de la ley, de aceptar unos límites en lo oral, digamos, porque la mirada es algo muy directo, es mirar, ser mirado, ¿no? Y exponerse a la mirada o exponer a otro a la mirada o captar muy instantáneo. Yo diría que eso es un signo de la época. Ya yo no me atrevo a calificarlo si mejor o peor, porque ya digo que tampoco me parece que sirva de nada, es lo que hay, es muy real, es lo que tenemos, ¿no? Y habrá que hacer algo con eso. Lo que está claro es que frente a eso hay modos de autoridades basadas, por ejemplo, en muy lo normativo, muy el castigo, muy que no sirven, no funcionan. Eso es lo único que vemos. Entonces habrá que inventar otros modos de tratar con esto, ¿no? Y luego no sé si me has preguntado, porque yo no he escuchado muy bien, no tanto por cómo detectar el acoso de un hijo que tengamos en casa, o es lo que suele preguntar todo el mundo. Me ha sorprendido porque tú has preguntado cómo puede detectar un padre, ¿no?, o alguien que... Si hay algunos síntomas, algunos claro, indicios. A ver, yo he dicho antes que no existe un perfil, yo creo que no hay un perfil del acosador, que no hay siempre esa relación que se hace, ¿no?, de alguien que ha sufrido maltrato o alguien que ha visto maltratar a otro, ¿no? Se convierte, sí, a veces pasa que esa persona se convierte a su vez, se puede identificar a eso y convertirse a su vez en alguien que agrede, ¿no? Pero yo pienso que muchas veces, como he dicho antes, está esa otra figura de alguien que puede ser muy seductor y a la vez puede ser muy maltratador.
Y los padres muchas veces no tienen ni idea de eso, porque esa faceta puede no mostrarla en el ámbito familiar. Y entonces también eso a veces se ve, ¿no? Que cuando a lo mejor hay alguien que detecta un tema de esto y se lo dice a los padres, habla con los padres son los primeros sorprendidos y no pueden creerse que su hijo haya hecho ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, es complicado detectarlo, porque lo que yo he tratado de explicar antes es que a veces es una mala salida, así lo nombra mi colega Ubieto, profesor en Barcelona, que tienen los adolescentes, sobre todo en esa etapa, para afirmarse o para tener una identidad. Entonces se sienten fuertes agrediendo a otro. Y claro, eso hasta que no pasa no se sabe, ¿no? No se puede hacer una quiniela, digamos, de elementos y en función de eso. Lo que hay que ver, una vez que eso ha pasado, qué ha determinado que ese sujeto haya tenido esa mala salida, digamos, ¿no? Y si es algo que no tiene por qué seguir usando, o si es la única que sabe usar, porque puede ser algo puntual o puede ser una cosa muy fija como forma de relacionarse, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay que tratar eso también, no solo al que recibe la violencia. Bueno, a mí me gustaría resaltar un poco, apuntar cómo ha ido cambiando el acoso escolar en los últimos años, por lo menos en los últimos 10-12 años. Hablo un poco desde mi experiencia laboral. Lo que has dicho antes de la importancia del cuerpo, me imagino que lo que he ido a entender así es referido a las agresiones, a los empujones, al dominio de una persona sobre otra, demostrar su superioridad. Bueno, pues yo creo, estoy convencido que el cuerpo, ese dominio va en declive y al mismo tiempo que va disminuyendo la importancia de ese abusón más fuerte, más agresivo, está tomando importancia las redes sociales, como en todo lo que nos está pasando en el mundo. Además, yo pienso que en la vida, yo pienso que incluso ha hecho que cambie ya la definición de acoso escolar. De tal manera que el acoso escolar, cuando llega ya al cuerpo, prácticamente fin. La sociedad, por un lado, se ha mentalizado sobre el acoso, y hay muy pocos niños que vayan a casa con magullones, con empujones, con heridas, como pasaba hace unos años. Pero me imagino hemos visto vídeos, incluso que han acabado prácticamente, también iba con miedo a casa, hoy le apareció una herida, mañana. Yo creo que cuando ocurre eso ya, pues ya salta la voz de alarma. Los padres ya estamos todos muy concienciados y ya pues se corta ahí. Se va al colegio, se plantea una denuncia en la policía, se va al médico. Queda otro acoso más sutil, que es que pienso que está ganando terreno, pero un terreno brutal. El acoso a través de WhatsApp, de Facebook, de tal manera que se ha llegado a llamar ahora el acoso 24/7. Es un acoso incesante, es el acoso que no para, el acoso más cruel. El acoso que va buscando ya no el daño físico, sino el aislamiento. Porque una de las definiciones de acoso escolar es aislar a la víctima. Aislarla, por tanto, por el acosador como por los espectadores que se convierten en cómplices. Esta ha sido uno de los acosos más crueles que se está produciendo. Un acoso que no se termina en el colegio. Cuando llegan las vacaciones, o llega el fin de semana, hasta hace relativamente poco tiempo, porque todo nos parece que hemos tenido teléfono móvil y Facebook toda la vida. Llevamos relativamente poco tiempo con él. Pero cuando el niño se iba a casa, pues la niña pues descansaba. Qué bien, hasta mañana no voy a volver otra vez a ver a mis acosadores, o hasta la semana que viene, o hasta después de las vacaciones de Semana Santa. Ahora no. Ahora ya casi es un continuo martilleo, un continuo insulto a través de las redes sociales, vejaciones, buscando el aislamiento de esa persona, y decimos, bueno, pues que no encienda el móvil o el ordenador, ¿no? Pero decirle eso a alguien ahora, a un adolescente, a un joven,
Es como decirle no salgas a la calle para que no te peguen, porque la vida se ha hecho todo. Ellos quedan para ir al cine, para salir a dar una vuelta, todo se hace por las redes sociales. La pobreza grande que dura las 24 horas. Es más, ha cambiado la nueva normativa, has hablado de una normativa referente a, creo que la ley de la norma de convivencia o algo así, de 2011. Hay una nueva que ha salido en 2017, en la que se regula el proceso que tienen que tener los centros escolares para el ciberacoso precisamente. Y eso lo ha cambiado un poco la concepción del acoso en sí. Pues sabemos que el acoso, para que se considere acoso, tiene que ser reiterativo, repetitivo, tiene que ser un montón de cosas. Y bueno, los observadores, los docentes, pues están viendo dónde se produce, en el recreo, en el aula. Con la nueva legislación, con la nueva norma ya no es necesario, con una vez es suficiente, con una vez con la capacidad de propagación que tiene, la capacidad de propagación, una burla, que vos está, que esto, que no te vayas con él, ya no hace falta, digamos, esa observación para ver un número de veces, 2, 3, 4, 5, ahí donde podría haber habido antes cierta disparidad de criterios, a ver cuándo se considera acoso, cuántas veces le has pegado el empujón, si ya cuando le pega el empujón o la agresión en el patio ahí ya acaba el acoso, porque es que ya de verdad ya no somos tolerantes con las agresiones físicas. Ahora el acoso, como digo, es más sutil, pero no por ello deja de producirse menos. El acoso, desde mi punto de vista, en un alto porcentaje cada vez mayor, se está dando a través de las redes sociales. Cosa que sí que, igual que antes, para declarar acoso, para formular una denuncia, para abrir un protocolo, había que tener una serie de pruebas, había que tener testigos, había que tener observadores. Ahora simplemente con un pantallazo del móvil, ya se formula una denuncia, ya se abre el protocolo directamente. Por lo tanto, han cambiado muchísimo las cosas. No tenemos la solución, porque esto es un tránsito, nos estamos habituando a las nuevas reglas del juego. Sí, sí. Y bueno, yo pienso que ahora, cuando ha preguntado a la compañera, que ¿cuándo le hace más daño a la víctima? Si antes o ahora, yo pienso que ahora le hace muchísimo más daño, porque también como ha dicho, hay víctimas que prefiero que me den una paliza un día en el patio, pero que me dejen tranquilo el resto del tiempo, ¿no? Sí. Porque los niños siguen peleándose, sigue habiendo agresiones, porque son niños, son jóvenes, hay competencia por sus cosas, están evolucionando, están formándose como personas. Los padres nos alargamos mucho. Mi hijo ha tenido una pelea en el patio, pero está cambiando un poco. También estamos un poco intentando convencer a los padres que la pelea del patio, a lo mejor ese día que tu hijo se ha peleado con uno que ha sido un poco más fuerte que él, casi no tiene importancia, porque los niños van a seguir peleándose. Hay que fijarse más en las redes sociales, en cómo coge el niño o la niña el teléfono en su casa y se va a teclear y el estado de ánimo que tiene después de ese... Sí, pero gracias por la puntuación, sobre todo el tema del ciberacoso, ¿no? Y esa normativa de 2017. Pero cuando yo hablaba de cuerpo a cuerpo, no me refiero a que el acoso sea porque haya un empujón o porque haya un tocar el cuerpo del otro. Me refiero a que, sobre todo en la pubertad y en la adolescencia, el cuerpo está en el primer plano. Entonces, la sensación de dominio sobre el otro hace que el que acosa sienta más dominio de su propio cuerpo. No sé si me explico. Y que, por ejemplo, lo que has explicado del móvil y de las 24 horas y más allá de las 24 horas, y que bueno, le llamamos acoso escolar porque los menores están en el colegio o en el instituto, pero que realmente el concepto es cierto que ha tenido una evolución y que podríamos hablar de acoso entre iguales, porque no se da solo en el ámbito escolar, ¿no? Pero escuchándote me acordaba de un chico que me comentaba que su momento más terrible había sido en un viaje de fin de curso, cuando un compañero había podido captar una foto de él que se había dormido y tenía una cara de bueno, como nos puede pasar mucho cuando estamos dormidos, de idiota o de ido o de lo que fuera, ¿no? Y entonces había puesto a circular esa foto, digamos,
por toda la red y por todos los móviles de todos los compañeros y demás, ¿no? Y además que es verdad que eso es algo que es bastante difícil de luego borrar o eliminar, ¿no? Y que es bastante difícil también que la persona que se ve ahí se aísle de las redes y no entre nunca más en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el cuerpo también implica la captación, digamos, de la imagen. Que cuando hablo de cuerpo, eso también es cuerpo. El que yo capte con la pantalla mía una cara de otro o un rasgo del otro, ¿no? Y lo ponga a circular con un comentario, para mí eso es cuerpo también. O sea que no, cuando hablo de cuerpo no hablo de que la persona tenga que estar enfrente del otro y dándose empujones. No sé, lo quería aclarar porque la captación con el móvil o con una cámara o con lo que sea de una imagen del otro en una situación que el otro no quiere que eso se produzca, y el uso que se hace de eso es cuerpo, es dominio sobre el cuerpo del otro. Después me gustaría también resaltar la imagen de los espectadores y la importancia que tienen en la producción de la cosa. Si hemos visto por qué acosa, ¿no? ¿Por qué el perfil del acosador? ¿Por qué? Pues, ¿no? Puede haber sufrido mucha violencia en su infancia. Y yo pienso, bueno, creo que estoy casi seguro que es por complacer a los demás, a los que lo observan. De hecho, el acoso casi no será de una manera aislada, siempre será por mostrarle a los espectadores el dominio que tiene, más que por satisfacer su propia ego, su propia ser de violencia, digamos, ¿no? Su propia maldad, como hemos hablado, que todos podemos tener un lado oscuro, sino lo hace un poco por teatralizar, por llamar la atención y por resaltar, ganar un poco de liderazgo, digamos, en el grupo. Yo ahí no puedo estar de acuerdo. Ahí no puedo estar de acuerdo porque pienso, a ver, yo no hablo de lado oscuro como en el sentido tampoco de que malos somos, ¿no? O del bien y del mal, o de esa dualidad, sino en el sentido de que cuando alguien se está construyendo, ¿no? Está en un momento también donde hay muchas cosas que todavía no se sabe cómo va a acabar, no sabe cómo se va a posicionar, por ejemplo, con la sexualidad, ¿no? Con los demás, con los estudios, con muchas cosas, ¿no? Entonces, es un momento de mucha inseguridad. Muchas veces la seguridad sí se puede buscar, en eso sí creo estar de acuerdo con lo que dice, dando a ver a los demás, ¿no? Que hay que ver qué fuerte soy, o qué chulo soy, o qué seguro estoy, ¿no? Pero yo creo que es un punto de tapar una insuficiencia. Llamémosle el lado oscuro, llamémosle carencia, o llamémosle inseguridad, o como queramos, ¿no? Pero que es una insuficiencia también coyuntural de una época, que no tiene por qué ser siempre así. Es un poco lo que yo he querido transmitir. O sea, que el que acosa no tiene que ser toda la vida un acosador, que está construyéndose también. Y que algo de eso se puede desplazar, se puede mover. Es mi perspectiva. A mí me gustaría saber un poco, o ver qué soluciones se plantean desde la perspectiva psicoanalítica para darle a los centros escolares con respecto a los agresores, porque ahora mismo, porque ahora mismo nos encontramos con una problemática bastante importante, y es el hecho de que cuando, por ejemplo, en un centro escolar nos encontramos o se encuentran con un caso de acoso, vale, bueno, en primer lugar, ahora ya estamos empezando a encontrarnos con que los centros escolares se conciencian bastante del tema de los acosos, porque hasta ahora la verdad que era tapar, intentar, no, aquí el acoso no se produce, esto es por llamar la atención, aquí esto no está pasando. Ahora ya sí, parece ser que cada vez ya somos más conscientes de que es una realidad, de que está a la orden del día y que el acoso ocurre y pasa, y cada vez pues los centros escolares reconocen que no pasa nada por reconocerlo, y que incluso lo bueno y lo positivo es ayudar y darse cuenta de que eso es así y que hay que tomar medidas para mejorarlo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema son las medidas que se toman hacia el agresor y para ayudar a la víctima, ¿vale? Y para
también buscar la colaboración de los espectadores, que es también bueno, lo que se busca, la implicación. ¿Por qué? Porque lo que se suele hacer es lo que tú decías antes, que yo además estoy muy de acuerdo contigo, que en la mayoría de los casos lo que se hace es castigar al agresor, un castigo que en pocas veces soluciona nada. ¿Por qué? Porque si tú castigas a un agresor y le dices, pues ahora te castigamos con la expulsión, ese agresor lo siente como, vale, me están castigando, pero ¿cómo me castigan? Mandándome a mi casa para que yo pueda jugar a la Play, para que yo pueda estar en internet, para que yo pueda... Le castigas así, o al final le castigas con la expulsión, mandándole a otro centro, derivándole a otro centro, y quitándote tú el problema de encima para echárselo a otro centro. Al final no estás ayudando al agresor, porque realmente al agresor sea una persona que necesita ayuda también, que realmente el problema que tiene es que no sabe enfocar esa agresividad que tiene. Entonces, la pregunta es, desde el psicoanálisis, ¿cómo se puede enfocar eso para que ese problema se solvente dentro del propio centro, a la vez sin que la víctima sienta que no se la está ayudando a ella, y que a la vez se sienta protegida por parte del agresor, y sin que ese agresor sea un futuro delincuente, porque si no se le ayuda vamos a crear un lastre para la sociedad y ese tío va a terminar en la cárcel, seguro. Es complicado que el psicoanálisis le diga a los educadores cómo tienen que actuar, porque el psicoanálisis puede plantearse, digamos, un trabajo en red, ¿no? con educadores o con padres o con distintas figuras, digamos, ¿no? Pero dar lecciones, yo no me atrevo tampoco, porque creo que son ámbitos bastante diferentes, ¿no? Pero bueno, la orientación general es que os puedo contar, ¿no?, alguna experiencia que yo he escuchado por algún caso que he tratado y he visto cómo ha respondido el educador o el centro escolar, ¿no? Un caso que esta mañana que estuve en la radio en Onda Cero y me preguntaban y lo contaba, porque la verdad es que a mí me sorprendió mucho la habilidad del educador, ¿no? Eran niños más pequeños, no estábamos hablando de esta edad a lo mejor de los 14, sino niños de 10 años, 11 años, ¿no? Y bueno, a las primeras señales, ¿no?, de que había una persona, una niña en concreto que estaba ejerciendo violencia, podemos decir, me gusta más la palabra que la cosa, sobre otro niño, pues tuvo una idea muy genial, que fue hacer una especie de documental en el que implicó a toda la clase y trabajaron todo el curso sobre ese documental, y cambió los roles, y la niña que era la acosadora era, en este caso en el documental, la víctima, y el niño que era la víctima era el acosador. Entonces, bueno, lo grabaron, lo trabajaron entre toda el aula, se lo pusieron a los padres, pudieron hablar, conversar, porque al fin y al cabo de lo que se trata a veces, cuando lo que se ve es que en una conducta falta mucha palabra por poner. Entonces, el hecho de poder elaborar algo a través de, por ejemplo, un documental, pero que requiere antes documentarse, hablar del tema, trabajarlo, grabarlo, montarlo, darlo a ver a los padres, conversar, en fin, todo un trabajo de elaboración sobre eso que estaba empezando a pasar, ¿no? Ese educador era valiente y ese educador tenía autoridad. ¿Para qué? Para no mirar para otro lado. Porque a veces eso no se dice, pero en el teatro también hay los que no miran, los que no quieren ver. Entonces ese es otro elemento, porque a veces decimos, los chicos que miran, que graban, que... Bueno, ¿y los que miran para otro lado? ¿Y los que no quieren detectar? ¿Y los que no se quieren implicar? Porque muchas veces la cosa crece y la cosa a veces se va de las manos porque hay gente que no ha querido ver lo que estaba empezando a pasar. Entonces, para mí es el consejo que puedo dar, si es que se puede dar un consejo, ¿no?, a alguien que trabaja en otro ámbito, que yo respeto muchísimo, porque la labor educadora me parece que es muy compleja, que de alguna manera hay que estar muy atento a los primeros indicios
Y a mí no me importa, a mí personalmente, como psicóloga y como psicoanalista, que el protocolo diga que para que una cosa sea acoso tiene que haber pasado no sé cuántas veces, porque muchas veces hay que oler los primeros signos, ¿no? Nos pasa a nosotros como psicólogo clínico para identificar algo, para diagnosticar, a veces hay que estar atento a los primeros signos de que algo se está empezando a producir. Entonces la cosa cambia mucho. Yo creo que si se actúa precozmente cuando las cosas se están iniciando y se pone a circular cuanto más elementos simbólicos mejor, la conducta para. Eso sí lo sabemos. A más conducta, más impulsividad, digamos, menos capacidad de reflexión, ¿no? Y la gente que reflexiona mucho se pasa la vida pensando y dando vueltas y no actúa. No hace falta eso de sentido común, ¿no? Lo vemos a diario. Pues ese elemento tan simple, tenerlo en cuenta en el proceso educativo. Si vemos mucha impulsividad, vamos a empezar a hacer algo con eso ya. Hay dos temas que a mí me preocupan. Es verdad que socialmente hay digamos, una atención hacia el acoso, hacia lo que está sucediendo, y le ponemos, en fin, muchas caras a decir culpable uno, el culpable del otro, ¿no? Pero la pregunta es cómo se puede detectar lo que es realmente acoso o lo que es el juego, o se empieza a jugar esos roles de niño, joven, y que dentro de eso tiene sus connotaciones y van haciendo sus cosas y no llegan, terminan ahí en ese proceso y se quedan ahí, ¿no? ¿Cómo se detecta lo que es la normalidad? Digamos, de antes pues, los juegos eran más agresivos, se descargaba una serie de cosas y ahora la situación ha cambiado y se derivan hacia redes sociales, pero muy parecido, entre comillas, a esos juegos, digamos, que se va teniendo desde la infancia hasta pasar de la adolescencia. ¿Cómo se detecta eso de lo natural hasta esto? Y otra pregunta es también, ¿cómo se puede detectar que la víctima, sabiendo que ha sido víctima dentro de un proceso, se pueda llegar a convertir en acosador, sabiendo que al otro ese, digamos, acosamiento que ha tenido en una circunstancia, sabiendo que al otro ya se le va a poner un protocolo y se le va a decir cosas, reacciona y se vuelve entonces acosador, aumentando más para hacerle más daño a la otra persona que en su momento la acosó. Lo natural, lo normal, ¿existe? Pregunto yo al azar. ¿Existe lo natural, lo normal en el ser humano? No sé. Yo siempre le digo a los niños, mira, no sería normal que nosotros en el patio estuviéramos dando empujones, corriendo uno alrededor del otro, y estamos en el patio y estamos charlando. Digo, pero para vuestra edad, estamos hablando de niños, no sé, 8, 10, para 14, no hay que alarmarse porque vosotros estáis saltando, jugando, a veces caen al suelo, a veces pegan un empujón sin querer. Digamos que la edad sí que nosotros normalizamos las cosas atendiendo a nuestras circunstancias, y la edad para mí es una buena circunstancia. Sí, lo que pasa que, a ver, hay guías de desarrollo, ¿no? Lo que es natural o normal o lo esperable a una cierta edad, ¿no? Menos niños y bueno, todas las guías evolutivas y demás, ¿no? Qué tipo de juego y qué tipo de modo de relacionarse y demás. Pero siempre hay algo que escapa a ese desarrollo, digamos, siempre hay cosas que a lo mejor no se ajustan exactamente a lo previsible, ¿no? En los niños, al menos esa es mi experiencia. Y como he dicho antes, para valorar el acoso, estoy hablando siempre desde el punto de vista del psicoanálisis, no estoy hablando desde el punto de vista del protocolo de la Junta de Andalucía o desde el punto de vista de un educador. Desde el punto de vista del psicoanálisis,
lo que hay que valorar es, como he dicho antes, el efecto que algo tiene sobre la persona. Porque una conducta que a lo mejor yo puedo considerar normal, qué chorrada, le han hecho una foto mientras que dormía en el autobús y vamos de viaje a Disney World. Para el que lo ha vivido, ha tenido un antes y un después, unas consecuencias en su subjetividad que han cambiado para siempre, le ha tocado para siempre. Y eso lo sabemos cuando ha pasado, no es muy previsible, no lo sabemos antes, no sabemos. Le podríamos hacer a lo mejor fotos a escolares que van de viaje a 10 y hacer el experimento, no sería muy cruel hacerlo, pero bueno, ver qué efecto tendría en uno y qué efecto tendría en otro. Y a lo mejor en un chico se ríe y dice vaya chorrada, qué imbécil mi compañero que ha hecho esto, y a otro le da la puntilla. Entonces, claro, yo no me atrevería a decir qué conducta es exactamente acoso y qué conducta no lo es, porque, como digo, lo valoro a partir de los efectos que ha producido en la persona que lo ha sufrido. Para mí es así, desde el punto de vista clínico y del psicoanálisis. Y luego la otra pregunta no la he entendido muy bien, no sé si es algo así como si podríamos saber si la víctima se va a pasar a acosador, ¿no? Si hay índice de esto, ¿no? Si puede haber algún índice de esto. Eso sería tener una bola de cristal, creo yo, para saber qué va a pasar con la vivencia de alguien, ¿no? Si esa vivencia le va a hacer que él se identifique en un determinado rol o en otro rol. No, pero la pregunta puede ser más concreta. Sí. ¿Se dan casos de ese tipo? ¿Se dan casos que la víctima, al darse cuenta que el daño que le van a hacer a la otra persona, por eso que ella, ese daño que le están haciendo, busca aumentar más para que le hagan más daño, se convierte entonces en acosador? No, es que no entiendo bien la pregunta. ¿Busca aumentar más? ¿Qué quiere decir? No, me refiero que cuando la víctima hace un hecho, digamos, demostrable, pues se sabe que ha estado acosando a través de eso, tiene pruebas y demás. Pero ella, al darse cuenta que la han convertido en víctima, si ella se convierte hacia la otra persona, por venganza, por lo que sea, se convierte en acosar, aumentando más el daño, me entiende, aumentando más el daño para que a la otra persona le hagan más daño. Me parece que he entendido. Como que quien recibe el acoso exagere o incremente lo que dice que le han hecho, ¿no? Para que el castigo al que le acosa sea mayor, ¿no? Hombre, entraríamos en todo el tema de las falsas denuncias, ¿no? Que también muchas veces se usa en el tema de violencia de género, de decir que hay muchas falsas denuncias y demás. Hay una guía de Save the Children para padres y educadores que aconseja que en estos temas se tenga muy en cuenta lo que dicen los niños, y dice taxativamente: los niños sobre esto no mienten. Yo parto de ese principio. Yo parto que cuando un niño o un joven me habla de estas cosas, lo tengo que creer. Porque si hay algo que le hace daño, es la increencia de los adultos en lo que ellos te están relatando y en lo que ellos dicen haber vivido. Entonces yo parto de creer en él. Si luego me va demostrando que no tengo que creer en él, ya cambiaré. Pero no parto de la sospecha de que me está mintiendo, de que me está engañando, de que está exagerando, porque entonces no creamos ningún tipo de relación donde ese menor vaya a sentirse de verdad acogido para hacerte parte de su problema y que tú le puedas ayudar. Si pensamos que está exagerando, que está mintiendo, que está tratando de perjudicar al compañero, estamos entonces no en la clínica del odio, como yo he dicho antes, sino en la clínica de la sospecha. Y creo que eso es muy peligroso, porque no vamos a generar un ambiente donde el menor se sienta acogido y hable de verdad. Incluso te pueda llegar a decir: yo he exagerado, eso no ha sido así. O algo habré hecho yo para que esto me pase. Yo soy responsable de esto, o yo soy culpable.
pero lo tiene que decir él, no le podemos decir tú mientes, tú exageras. Yo creo que eso sería cargarnos toda posibilidad de intervención. A ver. Yo quería comentar, a de lo que ha dicho. ¿Se escucha? Un poquito más fuerte. Que me parece interesante decir que, como ha habido varias preguntas sobre cómo detectar esto, cómo detectar aquello, yo creo que muchas veces se puede intervenir sin saber exactamente si está pasando claramente algo, ¿no? Si se tiene una sospecha, se puede pasar a hablar con la persona. Si resulta ser una falsa alarma o fuegos naturales, como se le diga además, pues no ha pasado nada, ha pasado que se ha intervenido para ver qué está pasando ahí y ya está. No hace falta tener súper claro qué es lo que tiene que estar pasando. Y también quería comentar si se está teniendo en cuenta, evidentemente, en el caso por caso, si puede haber casos en los que se le puede hacer un mal o que el propio sujeto que lo está sufriendo no quiere que se sepa o no quiere que se desfile ese dispositivo porque lo va a vivir aún peor la situación, porque esa forma de exteriorizarlo le va a hacer daño, ¿no? Si se está teniendo en cuenta que a lo mejor hay chicos que prefieren que no se sepa lo que está pasando. En el sentido de no activar el protocolo, te refieres escolar, ¿no? Contra el acoso. Claro, yo es que yo no quiero hablar mucho de eso porque no es mi ámbito, ¿sabes? No quiero hablar de si hay que activar o no hay que activar el protocolo porque creo que eso es responsabilidad del centro y de los docentes, ¿no? Pero si tú me lo preguntas desde el punto de vista de la subjetividad, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer antes de activar ningún protocolo es hablar con los implicados a ver qué quieren ellos con esa situación, a ver cómo lo viven, ¿no? Y yo creo firmemente, porque además por eso creamos la Asociación de Escucha a Menores en Dificultad, que solo escuchando a los menores encontramos las soluciones, las respuestas, la salida. Entonces siempre tienen que ser parte de la solución, no puede ser impuesta. Si hay un menor que te está diciendo yo esto no quiero que se sepa o yo no quiero que se diga o no quiero que se active, hay que tenerlo en cuenta, hay que ver qué ofrece él como solución y hay que implicarlo en la solución que nosotros pensamos que es la mejor para él, pero no se la podemos imponer, porque como se la impongamos vamos a ir mal. Entonces, esa es mi experiencia. No sé si te respondo o no en la línea que tú... Me responde.